es mucho tiempo. Nosotros hemos hecho una prospección de la zona registrando 35 sitios, hemos sondeado 5 de estos sitios que son aleros de arte rupestre, los sitios de San Francisco, San Luis, San Lorencito, Cerro Banquete y Alero Copaibo, y hemos hecho una excavación extensiva en uno de estos sitios que nos parecía que tenía la deposición más interesante, que era Abra del Puente. Entonces ahí tenemos unas fotografías de lo que hemos ejecutado en los trabajos, siempre en coordinación con la población local, que ha estado siempre presta a apoyar todos los trabajos de todo el equipo. Voy a hablar sobre la excavación extensiva, que es donde tenemos más indicadores en la excavación más interesantes. Los rasgos más relevantes han sido un fogón, que es el que se ve en la parte superior, y un área de quema. Los aleros, lastimosamente, como yo como arqueóloga pensaba encontrar cerámica, encontrar un montón de artefactos, pero en todos los sitios que hemos excavado lo que más hemos encontrado han sido sedimentos orgánicos, y esto nos ha llevado básicamente a cambiar un poco la metodología a la que estamos acostumbrados y a buscar los datos y la interpretación en todos estos restos que básicamente eran tierra. A pesar de ello, si se puede ver, hemos identificado algunos rasgos. Este alineamiento de piedras que se ve en la parte superior es un fogón que estaba asociado a cerámica y del cual tenemos un fechado porque teníamos bastantes muestras de carbón para fechar. La fotografía de abajo podemos ver un área de quema que es un área extensa en todo el alero, porque parece que la gente, mientras desusaba sus herramientas, que en general eran de material orgánico, también iba haciendo fogatas, quemando. Entonces toda esa revolución de eventos que se han dado durante muchos años, porque vamos a ver los fechados de este sitio que son realmente una continuidad muy alta, se han ido dando en estos espacios que en general son reducidos. Como he mencionado, estos son los restos de cerámica que hemos encontrado asociados al fogón. Únicamente en esa área hemos encontrado cerámica. El resto del sitio estaba no plagado, pero tenía presencia, por ejemplo, de artefactos como esta raedera de cuarcita, un pulidor con huellas de uso que era muy claro, y este pedacito de cuarzo que nos ha llamado mucho la atención, que parece que era parte de un proceso de transformación de la piedra a través de la quema de las lascas para darle más dureza y construir algunos artefactos. Hemos encontrado algunas de estas evidencias y estamos pensando qué otro tipo de actividades más estaban realizando en los aleros que hemos investigado. La mayor parte de los datos, como he mencionado, eran sedimentos, y los sedimentos los hemos analizado a través de un análisis arqueobotánico que nos ha colaborado un especialista. Él ha identificado algunas de estas, algunas semillas en los sedimentos, pero no todo el material que hemos identificado es conocido, dado que no existe una colección de referencia para la chiquitanía, y ese termina siendo un elemento más que hay que trabajar a futuro. Sin embargo, de lo que se ha podido identificar, por ejemplo, hemos visto que hay una semilla de amaranto, y ahí tienen unas fotografías de la semilla y de la posible planta, que probablemente es una planta comestible. Tenemos restos de semillas de algo que puede ser un cactus, una pasiflora, que es una especie de es una fruta que hay en el oriente y que parece que tenía una especie silvestre que está identificada también en la zona, y otro tipo de semillas como de palmera, de Cyperaceae, etcétera, que nos están mostrando que en los aleros no solamente las semillas nos muestran comida, sino también que hay muchas especies que los habitantes o la gente que está utilizando estos aleros utiliza para hacer herramientas, para generar textiles, para generar todo tipo de actividades que lastimosamente no podemos definir en este momento, pero que a través de estos pequeños y minúsculos restos tratamos de interpretar. También hemos visto unos restos de un pigmento colorado, es una piedra que según el análisis es un óxido de hierro rojo,
que pensábamos que era un elemento que se utilizaba en las pinturas del arte rupestre, porque la mayor parte son de color rojo, pero el análisis también nos ha mostrado que no están utilizándolo netamente en el arte rupestre. Sin embargo, el uso y la cantidad que tenemos en los sedimentos asociados nos hace pensar que este óxido era utilizado en alguna actividad tal vez de pintura, probablemente de algún textil, etcétera. Pero lo que quiero mostrar con todo esto, que son datos que no son tan visibles, no son tan museables, que la gente de estas zonas desde tiempos muy antiguos está utilizando otras formas de uso del monte, del paisaje, de los restos orgánicos, y que son cosas que nos desafían a nosotros como arqueólogos para entender cómo era la vida de estas personas. Gracias al apoyo del doctor José Capriles de la Universidad de Pensilvania, hemos logrado 11 fechados entre todos los trabajos que hemos hecho, y curiosamente no han sido tan tempranos como otros fechados que se han registrado en la Chiquitanía. El más temprano es el de 640 después de Cristo, pero nos llama la atención que tenemos un fechado desde 1940 después de Cristo, lo que nos muestra un nivel de continuidad de uso, que esto ya lo hemos visto en Abra del Puente, que es bastante llamativo, y que estas sociedades de casas de colección, de movilidad, de uso del monte, de conocimiento de plantas medicinales, de uso de los frutos del bosque, y todo esto que en algún momento era considerado salvaje, se estaba manteniendo casi hasta mediados del siglo XX. Y ese es un dato muy interesante, porque los cazadores recolectores no se han muerto en el arcaico, por lo menos en esta zona. Al parecer, estas culturas multilingües tan diversas que ha registrado la colonia pervivían hasta mediados del siglo XX, y sus restos todavía son visibles, y el arte rupestre que estamos observando también era parte de ese patrimonio, probablemente más temprano, pero se mantuvo hasta nuestros días. Bueno, esta es la comunicación que quería hacer sobre los datos que tenemos, y ahora sí pasamos a ver, y paso el micrófono a Matías Strecker para el arte rupestre. Gracias. Siguiente, por favor. Bueno, el mapa da una idea de la distribución del sitio. De los sitios tenemos un registro de 96 lugares con arte rupestre, pero sabemos que existen más. Próximo. Hay diferentes tipos de sitios, como pequeñas cuevas o aleros. Próximo. Y también arcos y paredes rocosas con pinturas. En numerosos sitios y su cercanía inmediata existen fuentes de agua. Los motivos de arte rupestre se presentan en gran parte como pintura, en algunos casos también en la modalidad de grabado. La pared de Pessoa o Man Ray es un ejemplo de grabados abstractos profundamente incisos que representan una tradición muy antigua, según sitios parecidos en el Paraguay con datación de hallazgos asociados de varios miles de años de antigüedad. Siguiente. Hay diferentes tipos de pintura realizada con una especie de pincel o con los dedos. Tenemos improntas de manos simples, otras con decoración interior. ¿Qué antigüedad tienen las manifestaciones rupestres? Muchas veces es muy difícil responder a esta pregunta. El análisis de superposiciones de motivos indica una secuencia pictórica, ya que encontramos figuras pintadas encima de motivos anteriores, y en caso del sitio que vemos en estas imágenes, hemos establecido una secuencia de 6 fases. Estudios temáticos. Estudiamos una cantidad de diferentes tradiciones y temas en el arte rupestre de Roberie. Los petroglifos de Pessoa o Man Ray, que ya he mencionado, diversos tipos de figuras antropomorfas, escenas de guerra, hombres, mujeres e infancias, figuras zoomorfas, representación de árboles y plantas, y la tradición geométrica.
Siguiente. Algunos ejemplos de la llamada tradición geométrica que es frecuente en diversas regiones de Santa Cruz. Son frecuentes redes que pueden tener dimensiones considerables, también hay figuras circulares. En nuestro estudio de figuras antropomorfas definimos unos 20 tipos diferentes y esto indica autores diferentes y también cierta diferencia temporal. Hay hombres con cabeza en forma de media luna que corresponden al llamado estilo Seridó del Brasil. Algunos grupos de hombres se juntan por los brazos formando una fila. Los misioneros jesuitas contaron que a los chiquitanos les costó mucho un baile formando un círculo. Por un lado las mujeres un círculo y los hombres otro círculo y al medio una persona tocando flauta. Siguiente. Además, los misioneros jesuitas informan que había numerosos grupos indígenas en el territorio que se encontraban en constantes guerras con naciones vecinas, pelearon con arcos y flechas envenenadas, a veces con una porra o masa. En las pinturas rupestres vemos escenas de guerra. Hay hombres peleando con lanzas o con hachas. En el siglo XVIII, indígenas de la Amazonía boliviana tenían lanzas y lanzadardo o estólica. En las pinturas de Roberé aparecen armas parecidas. Otras representaciones muy simpáticas son las escenas familiares. Una mujer o un hombre carga a un niño en la espalda y vemos dos adultos con el niño al medio. En el municipio de Roberé viven, hay una cantidad de representaciones de animales y en primer lugar voy a hablar de los félidos o felinos. Y en el municipio de Roberé viven por lo menos 6 especies de félidos o gatos silvestres. Hablamos de félidos y no felinos porque se entiende como felinos solamente los gatos menores, excluyendo el jaguar como parte de los gatos mayores. Y aquí el jaguar y el puma, los más grandes de los gatos americanos. Hemos saltado. Vamos atrás entonces, porque había una tabla de escenas familiares, sí. Representación de mujeres. Me disculpo con todas las mujeres, porque esto para nosotros sí es importante y también es una novedad. En el arte rupestre a nivel mundial se habla de hombres y se habla de guerreros, se habla de recolectores, etc. Los hombres, pero la realidad es un poco diferente. Y en Bolivia tenemos muy pocas representaciones de mujeres en el arte rupestre, muy pocas. Acabamos de publicar un artículo comparando las representaciones en el sur de Bolivia, en Tarija, con las de la Chiquitana en Roboré. Y hay varias mujeres, claramente mujeres que significa, por un lado, las mujeres eran importantes, tanto en las sociedades como en el arte rupestre. Y poco a poco queremos entrar más a esta temática y por falta de tiempo no puedo decir más en este momento, pero hay algunos datos realmente alentadores, tanto en Bolivia como en otros países sudamericanos. Bueno, ahora sí llegamos a
animales. Y bueno, es impresionante la cantidad de diferentes especies que existen en este ámbito en las figuras rupestres. Entonces tenemos mamíferos, tenemos aves, reptiles, anfibios y también una araña, que es sumamente rara en el arte rupestre, y estamos en proceso de analizar todo esto. Siguiente. Bueno, los venados, los más representados, y hay dos especies en la Chiquitania, seguimos, y allá algunas de las imágenes rupestres. Fíjense en la figura arriba a la derecha, muy linda, es una obra maestra. Siguiente. Peccari, los chanchos silvestres, y una escena de un hombre que al parecer caza a una tropa de los chanchos. Y ahora sí, los vídeos. Importantes porque estos animales, los gatos silvestres, representan la fuerza del guerrero. Siguiente. Eso es una tradición en todas las tierras bajas. Siguiente. Y aquí vemos a uno de esos guerreros con puntos en la espalda, que claramente significa el piel del gato silvestre que tiene encima, y además sus pies se han transformado en garras. Una visión de los guerreros de las tierras bajas en tiempos históricos, con sus pieles de jaguares. Y otra especie de animales representadas, los monos. Y después llegamos a las aves. En ñandú, el ave más grande de Sudamérica, que aparece en una cantidad de sitios de diferentes maneras, también en grupo hasta 12 aves. Insectos, también algo bastante raro, pero aquí tenemos por lo menos 4 casos de insectos, algunos con antenas, y la araña. Hay arañas venenosas, que esto hay que tener respeto de estos animales malitos y no molestarles, y tal vez esto es el motivo por qué fue pintada en la pared con sus 8 patas. Bueno, cuando ustedes pasen por la exposición se van a dar cuenta de estos y otras facetas del arte rupestre, que el Roboré realmente es muy diverso. Y el problema para nosotros es la documentación, y aquí está nuestro compañero Renan Cordero, que nos ayudó con los dibujos, pero a veces es muy difícil por problemas de conservación, y de esto va a hablar